Se está grabando la llamada. Hola, bienvenidas, bienvenidos a todos a esta capacitación que corresponde al mes de febrero de factores de riesgos presentes en los lugares de trabajo. Esta capacitación es un poquito más técnica que las que hemos tenido anteriormente, así que acá les voy a pedir el máximo de atención porque al final de la capacitación, como ya es la modalidad que hemos tenido hace harto tiempo, va a haber una validación de conocimiento. Así que para que ahí estén atentas y atentos a todo lo que viene. Bien, para comenzar entonces, recordarles quién les habla. Mi nombre es Martina Cameron, experta en prevención de riesgo de transportes Gama, y vamos a comenzar con la capacitación correspondiente al mes de febrero. Esto conforme al programa preventivo de trabajo del año 2026. Vamos con los contenidos. Primero que todo está el marco normativo, ¿cierto? Muy importante porque ahí se contienen, entre comillas, las reglas del juego, ya las reglas del juego que se suscitan dentro o al interior de los centros de trabajo, durante las faenas, etc. Y para que nos podamos entender mejor, hay algunas definiciones que nos van a resultar muy útiles para poder entender todo lo que viene en adelante en la capacitación. Como tercer punto, tenemos los factores de riesgos o agentes de riesgo presentes en los puestos de trabajo. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué pueden ser los factores de riesgo o agentes de riesgos presentes en los centros de trabajo? A ver, los escucho. Claro, puede ir por ahí. Bien, luego vamos con las medidas de control. Cada vez que tenemos algún riesgo o una situación que nos pueda generar un daño, no basta solo con informarles que están en presencia de un agente de riesgo, sino que tenemos que informar las medidas de control, cómo vamos a evitar sufrir un accidente, cómo vamos a evitar el desarrollo de accidentes o enfermedades profesionales. Y finalmente, vamos a tener la temática de la próxima capacitación. Chicos, pueden ir a buscar un cafecito para acompañar la capacitación. No va a ser muy larga, aproximadamente dura 45 minutos de manera teórica, ¿cierto? De lo que yo voy a estar comentando y el resto ya son 15 minutos para que ustedes puedan destinar a la validación de conocimiento. Ahí les voy a presentar el QR y cuando se les suba el enlace a YouTube también van a poder pinchar dentro de la descripción el enlace a la prueba. Comencemos entonces ya más seriamente. Como ya hemos visto en las capacitaciones anteriores, tenemos la Ley 16.744 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Esta es la ley madre de prevención de riesgo, ya que es la que crea el seguro social obligatorio para los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales. Es decir, por más que la empresa haga lo posible para evitar que las personas se accidenten o desarrollen enfermedades profesionales, en el lamentable caso de que se suscite un accidente del trabajo o una enfermedad profesional, ustedes se encuentren cubiertos o cubiertas. Tenemos también la ley 20.123 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social nuevamente, una ley que es bastante importante para nosotras, las personas que trabajamos en el régimen de la subcontratación de servicios, es decir, nosotros como Transportes Gama que trabajamos para un cliente específico, para una empresa más grande, ¿cierto? Pasa mucho que las empresas externalizan ciertos servicios y pagan por ese trabajo y así hacen que también las empresas más pequeñas se hagan cargo de sus propias gestiones, pero siempre cumpliendo el estándar mínimo de seguridad. Este estándar mínimo de seguridad, que debiera cumplir con lo mismo que la ley 16.744, es la obligación legal de que las empresas contratistas o subcontratistas o de servicios transitorios tengan que dar cumplimiento a todas las de la ley para con la empresa mandante. Es decir, la empresa mandante puede actuar como un ente fiscalizador, entre comillas, respecto a la gestión preventiva de las empresas que está subcontratando. ¿Por qué? Principalmente porque por un tema legal, en el caso de que ocurra un accidente del trabajo grave, cierto, fatal, algo ya muy complejo, las empresas mandantes son siempre subsidiariamente responsables de lo que les pase a las empresas más chiquititas o que ellos subcontratan. Por lo tanto,
Siempre, siempre, siempre el cumplimiento está como súper regulado por las empresas mandantes, siempre nos tienen un poquito bajo la lupa a las empresas contratistas, lo que también nos obliga a dar cumplimiento a todo lo que es la normativa sanitaria vigente, así que es bastante bueno. Tenemos también, y no menos importante, el Decreto Supremo 594 del Ministerio de Salud. Este decreto son las condiciones básicas que deben cumplir los puestos de trabajo. Por ejemplo, cuando nos imaginamos la iluminación, los casilleros, los servicios higiénicos, las duchas, comedores, extintores, todo tiene relación con un estándar de seguridad básico que está contenido en este decreto. Su cumplimiento es obligatorio y quien lo fiscaliza es la Seremi de Salud. Luego, finalmente, tenemos el Decreto Supremo 44, es el más joven de estos decretos, se lanzó el 2024 y entró en vigencia recién hace un año, en febrero del 2025. Como ya habíamos visto este decreto en capacitaciones anteriores, este decreto norma lo que es la gestión preventiva en los centros de trabajo. ¿Para qué? Para que el lugar de trabajo sea seguro y saludable. Entonces acá dijimos que este decreto era un poquito más metiche, porque no solamente dice cómo debemos hacer la gestión preventiva, sino que además va a decir que las empresas tenemos que meternos un poquito más en la vida de los trabajadores, ¿ya? ¿Cómo es eso? La empresa tiene que hacer actividades que propendan a la prevención de actividades saludables, como por ejemplo comer más fruta, hacer ejercicio, llevar una vida más sana. ¿Por qué? Porque en rigor, cuando las personas estamos sanas y estamos bien, trabajamos bien. Ya el equilibrio de la salud a todo orden de cosas nos afecta en todo sentido. Por lo mismo, el centro de trabajo siempre tiene que ser un lugar seguro y saludable, porque si yo estoy sufriendo, no sé, coloquialmente hablando, bullying en mi trabajo, que no se llama bullying, ¿cierto? Se llama mobbing o bossing en el caso de estar sufriendo acoso laboral, ya sea por parte de mis padres o de mi jefatura. Si yo lo estoy pasando mal en el trabajo, va a hacer que mi vida se convierta un poquito más gris, ¿cierto? Así que la idea es que nadie se enferme a causa del trabajo, por eso existen todas estas normativas. Vamos con las definiciones. Primero que todo está la gestión preventiva. Esta palabra o esta frase ya la usamos para referirnos al Decreto Supremo 44. ¿Ya? Que habla sobre la gestión preventiva de los riesgos laborales. Pero, ¿qué entendemos con gestión preventiva? La gestión preventiva son todas las acciones sistematizadas que debe ejecutar la entidad empleadora para proteger eficazmente la vida y salud de las personas trabajadoras. Cuando hablamos de acciones sistematizadas, significa que es como un compilado de acciones, ¿ya? Son varias cosas que van interrelacionadas y que todas las tiene que ejecutar la empresa donde yo estoy trabajando, la empresa que me tiene contratado, ¿ya? ¿Para qué? Para proteger de manera eficaz la vida y la salud de las personas trabajadoras. No basta solamente con imprimir pruebas, capacitaciones, sino que la gestión se tiene que realizar activamente, como por ejemplo ustedes que están participando en esta capacitación. Tenemos también las normas de prevención de riesgos laborales. Esta obviamente es una de mis definiciones favoritas porque yo soy experta en prevención de riesgos. Entonces, obviamente me interesa que todo lo que yo diga sea ley. No, mentira. Pero sí es importante porque obviamente los expertos en prevención nos preocupamos de hacer un análisis, ¿cierto?, del riesgo, un análisis del puesto de trabajo para definir todas las acciones que se deben implementar por parte de la entidad empleadora para proteger justamente de manera eficaz la vida y la salud de las personas trabajadoras. Entonces, son aquellas disposiciones que exijan la adopción de medidas de prevención y protección de los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que procuren la eliminación o reducción de cualquier riesgo que pueda dañar la vida o la salud de las personas trabajadoras. Es decir, son todas las disposiciones, son todo lo que la empresa disponga, todo lo que la empresa diga, todo lo que la empresa mande para que se puedan cumplir o se puedan tomar medidas de prevención y protección. Cuando yo prevengo, evito que algo ocurra, y cuando yo protejo,
Me refiero, por ejemplo, cuando ya se está produciendo el accidente, pero ayudo a mitigar las consecuencias. Un ejemplo de ello es el uso de los elementos de protección personal. Si yo estoy utilizando casco y pasa un camión, ¿cierto?, por al lado y yo estoy como peatón, me bajé a hacer una mantención en el cargador frontal, por ejemplo, iba pasando un camión y me salta una piedra, un camote, no tan grande, pero más o menos del porte de un puño, y esta sale proyectada y me golpea la cabeza, eso yo no pude prevenir ese accidente, el accidente se va a producir igual, pero el casco lo que va a hacer es protegerme. El casco es una medida de protección, es algo de seguridad, no prevención, porque no evita que ocurra el accidente, pero sí acciona hacia la disminución de la severidad de la consecuencia, es decir, en lugar de partirme la cabeza con ese camote, el casco realiza la absorción de la energía de ese golpe, evitando que yo me lesione o que la lesión que pueda sufrir sea menor. Por eso, a pesar de que los elementos de protección personal no eviten la provocación o la generación de accidentes, son de uso y de carácter obligatorio, ¿ya? Así que todas las normas de prevención son aquellas disposiciones que exijan la adopción de medidas de prevención y protección de los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, ¿ya? Riesgo laboral. Hablamos harto del riesgo, ¿cierto? Así que ahora ya está bueno que lo expliquemos. El riesgo laboral es aquella posibilidad de que una o de que las personas trabajadoras sufran un daño a su vida o a su salud a consecuencia de los peligros involucrados en la actividad laboral, considerando la probabilidad que el daño ocurra y la gravedad de este. Un peligro, como ya lo hemos visto en capacitaciones anteriores, es una fuente, un agente, una condición, una situación que me pueda generar un daño. Eso es un peligro. Por ejemplo, el tránsito habitual de un camión en un lugar donde yo también tengo tránsito peatonal es un peligro. El camión es un agente, es una fuente que me puede generar un daño. ¿Ya? Eso es un peligro. Sin embargo, el riesgo es la probabilidad por la severidad de que ese daño se concrete. ¿Ya? Es decir, si yo tengo un camión, ese camión va a ser mi peligro, ¿cierto? Pero el riesgo va a ser la probabilidad. ¿Cuántas probabilidades hay que en el centro de trabajo atropellen a un trabajador? ¿Es mucha la probabilidad? ¿Es mediana? ¿Es baja la probabilidad? Y si me lo atropellan, ¿cuáles son las condiciones o las consecuencias que va a sufrir ese trabajador si lo atropella un camión? ¿Le va a guinzar un pie? ¿Lo va a dejar inconsciente o lo va a matar? Ya esas son las cosas que se conjugan cuando hablo de un riesgo, la posibilidad, la probabilidad por la gravedad de este, ¿ya? Entonces ahí le aplicamos un poquito las matemáticas, ¿cierto? En la matriz de riesgo ahí uno cuantifica, les da unos numeritos y con esa multiplicación de la probabilidad por la severidad, nosotros definimos la magnitud del riesgo, si es que es tolerable o si es intolerable, si podemos seguir trabajando normal como siempre o si necesitamos implementar medidas de control para poder disminuir esa exposición. Riesgo grave e inminente. Como recién dijimos, hay riesgos que se pueden tolerar y otros que no. Los riesgos que no podemos tolerar son los riesgos graves e inminentes para la salud y la seguridad de las personas trabajadoras, es decir, que puedan matarme al trabajador, ¿ya? O provocarle alguna incapacidad permanente. Entonces, más técnicamente, el riesgo grave e inminente es aquel que, manifestado a través de circunstancias objetivas, es decir, que a todas luces me puede generar un daño, ¿cierto? Me puede generar un accidente o el desarrollo de una enfermedad profesional, ofrece posibilidades ciertas de que se origine un siniestro laboral en un futuro inmediato o que esté pronto a suceder y que pueda suponer consecuencias graves para la vida, seguridad o salud de la persona trabajadora. Es decir, acá yo reviso lo que puede estar sucediendo y tengo que adelantarme ese hecho. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo un muro que está chueco, que no sé, es de adobe y cada vez que llueve amenaza con caerse, eso es un riesgo inminente.
ya eventualmente esa pared de adobe se va a caer. Y si yo no tomo una medida como derribarla antes, que sería eliminar este riesgo de caída, ¿cierto? Puede pasar que cuando haya una persona transitando por ahí, le caiga encima. Ya, eso es un riesgo inminente. La imagen que ustedes ven a continuación es de un videíto de la Mutual de Seguridad, de la competencia, ¿cierto? Del organismo administrador de al lado, nosotros estamos adheridos al IST, sobre cero fatalidades. Ya ustedes lo pueden buscar en YouTube y ahí muestra cómo una persona fallece en esas faenas, ¿cierto? A raíz de que una persona está llevando unos tubos, ¿ciertos? Como cañerías bien pesaditos en una pala de, puede ser una retro si no me equivoco, y resulta que la persona entra a la línea de fuego, entre comillas, a la zona caliente, esta persona camina y se superpone por delante de la máquina y empieza por iniciativa propia a sacar unos escombros que están más adelante para poder acopiar, ¿cierto? Y obviamente como se pone delante de la máquina, el conductor pierde la visión y además como inclina la pala, caen estos tubos y lo aplastan y el trabajador fallece a la brevedad. Esos son riesgos graves e inminentes que no se pueden producir, chiquillos, ¿ya? No puede pasar que perdamos a un trabajador por efectos de su trabajo. Así que siempre tenemos que trabajar atentos a todas las condiciones, ¿ya? Y sobre todo evitar la interacción hombre-máquina, persona-máquina, ¿ya? Que es lo que estamos viendo en esta imagen. Les invito a buscarlos y a reflexionar, por supuesto. ¿Qué es un factor de riesgo? Un factor de riesgo es todo objeto, sustancia, energía o característica derivado de la organización del trabajo, es decir, del trabajo que ejecutamos, de lo que estamos haciendo, que pueda contribuir a la materialización de un riesgo laboral o agravar sus consecuencias. Incluye instalaciones, máquinas, equipo y herramientas de trabajo, sustancias y materias primas. Entonces aquí de la A a la Z, digamos, ¿ya? Incluye condiciones de la instalación, por ejemplo, un enchufe, una toma de corriente en mal estado, máquinas sin mantención vigente, equipos defectuosos con los cables pelados, por ejemplo, coloquialmente hablando, y herramientas defectuosas donde yo le haya retirado, por ejemplo, la protección y eso me expone a algún tipo de riesgo de accidente. Sustancias en el caso de que manejáramos o manipuláramos, por ejemplo, sustancias químicas, solventes, ¿ya? Y materias primas, que es lo que ustedes manejan siempre, ¿cierto? Como el clinker, la puzzolana y el yeso. La exposición. La exposición es el contacto directo o indirecto a un agente físico, químico, biológico, ergonómico o psicosocial en el centro de trabajo con potencial de causar lesiones o enfermedades profesionales. Esta exposición lo voy a considerar como el tiempo que yo voy a estar en permanencia o en contacto, como bien dice acá la diapositiva, ¿cierto? Directamente o indirecta con un agente de riesgo físico, químico, biológico o algún tipo de agente, cualquiera sea, que me pueda causar un daño. ¿Se le ocurren qué agentes podemos tener en el puesto de trabajo? Alguien dijo por ahí el sílice, esa capacitación la vimos hace un año y fracción. ¿Sí? Ya, excelente por el que respondió bien. Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿cierto? Ahí está el ruido, la iluminación deficiente, ¿cierto? Es súper difícil hacer trabajos manuales, que afortunadamente no es el caso, cuando no contamos con la iluminación, pues ahí estamos jugando medio a ciegas. Temperaturas extremas, las vibraciones. ¿Qué situación de vibración se les ocurre, chiquillos? ¿Ustedes están expuestos? La vibración de los camiones, ¿cierto? De los camiones, de los cargadores frontales, de los mini cargadores, ¿cierto? Todo eso generan una vibración natural porque están funcionando, ¿ya? Una medida de mitigación, ¿cuál podría ser? Las vamos a ver más adelante. Bien, dentro de los factores de riesgo, ¿cierto? Tenemos agentes del tipo físico,
¿ya? Estos agentes son en las faenas, ¿cierto?, de descarga, en el tema de las materias primas, como la pusulana, el clínker y el yeso, encontramos algunos como la iluminación, vibraciones, ruido y polución, ¿ya? Estos factores de riesgo dijimos que podían ser factores físicos, ¿cierto? Y en este caso tenemos la iluminación. ¿Quiénes de ustedes les toca entrar al galpón de una SEM? ¿Cómo es la condición adentro? Yo les pido que usen EPP completo, ¿cierto? Para proteger las vías respiratorias, pero ¿qué me dicen? Que no ven mucho, porque la polución, que además es un factor de riesgo, también es un agente de riesgo que estamos viendo ahí mismo, la polución que se produce por el movimiento de tierra, ¿cierto? O por esta materia prima, genera que además de la poca iluminación que existe al interior de ese galpón, se disminuya más. Entonces ahí tenemos un factor de riesgo, ¿cierto? Presente en el centro de trabajo. Y bueno, como pueden ver en la imagen, no es tan distinta la situación, pues ahí como que es un gran galpón, es como una bodega de centro de distribución donde se ven varios, según yo, andenes. Pero se ven que las dimensiones son bastante extensas para los poquitos focos de luz que tienen. Ya. Algo similar ocurre al interior de la planta, ¿cierto? Las vibraciones, ahí sale una persona trabajadora sentada ahí. ¿Será un camión? ¿Será un cargador? No lo sabemos, ¿ya? Pero ahí sale la persona moviéndose. Ruido, el mismo ruido del camión, ya del cargador frontal, el motor suena harto, ¿cierto? Ahí tenemos ese factor. Y la polución que nace del movimiento de tierra de estas materias primas. Además, en las faenas de traslado de materia prima, conducción de camiones y operaciones de maquinarias como cargador frontal o mini cargador, encontramos los riesgos o los factores ergonómicos. Estos factores ergonómicos son los que tienen directa relación con la postura, el trabajo con sobrecarga postural justamente por trabajar forzado, trabajar sentado, mantener una postura inadecuada como la derecha, ¿cierto? Ahí la persona está encorvada, no tiene apoyada la cadera en el respaldo del asiento y tampoco el cuellito o, en definitiva, las escápulas, ¿ya? Para poder evitar esas lesiones, uno tiene que sentarse derechito, ¿ya? Y para eso, para que eso se cumpla, tengo que tener bien ajustado el asiento a la altura que yo lo necesito. También tenemos factores de riesgo o agentes químicos, ¿cierto? Como son lo que tenemos habitualmente al interior de las materias primas, como la puzzolana, el clínker y el yeso, ¿ya? Y se encuentra presente un agente que es bastante complejo, que fue motivo de capacitación del año pasado y que debemos repetir este año más adelante, que es el sílice, ¿ya? ¿Qué es el sílice? Es un mineral, ¿cierto?, que se encuentra presente en la Tierra, por eso es tan famoso en la construcción, en el traslado de materias primas, como es en este caso, y también en la minería. La silicosis, que es la enfermedad que se produce a raíz de la exposición ocupacional al sílice, es muy famosa en la minería, de hecho se le llama la enfermedad del minero. Vamos a las medidas preventivas. Ya dijimos que tenemos agentes de riesgo presentes en los centros de trabajo, pero lo importante acá es saber cómo lo vamos a prevenir, porque para que ustedes sepan, todos los puestos de trabajo están expuestos a algún tipo de riesgo, ya nadie está libre. La diferencia, como bien vimos, es que algunos riesgos van a ser tolerables, otros van a ser moderados, otros importantes y otros derechamente intolerables. Y hacia los moderados, importantes e intolerables son los que nosotros tenemos que apuntar a reducir, ¿ya? Las medidas preventivas entonces son todas las acciones que la entidad empleadora, es decir, la empresa, adopta para evitar la exposición prolongada a los agentes de riesgo presentes en los centros de trabajo para evitar el desarrollo de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Algunas de estas medidas a veces pueden pasar desapercibidas entre las personas trabajadoras, ya que se presentan como una, entre comillas, normalidad desde el inicio de los contratos, ¿ya? ¿Cuáles pueden ser estas medidas que pasan un poco desapercibidas? Por ejemplo, los turnos rotativos. La exposición
a un agente de riesgo va a depender del tiempo que yo esté en contacto directamente o indirectamente al agente de riesgo, como bien vimos en la definición de exposición. Por lo tanto, para evitar, valga la redundancia, la exposición a ciertos agentes de riesgo, una medida es generar turnos rotativos, es decir, una persona va a estar 8 horas nomás trabajando desde aquí hasta acá, ¿cierto? De 7 a 3, de 3 a 11 y así, ¿cierto? Y eso uno no lo nota porque cuando uno entra te dicen, ya, este es tu horario y uno por lo general no analiza eso, pero eso es una medida de control bastante efectiva para evitar la exposición. También, otra de las medidas que pasan un poco desapercibida es la renovación de equipos y máquinas con una cierta antigüedad en kilometraje u horas, ¿ya? Para garantizar que estos no produzcan una vibración excesiva, ¿cierto? O que puedan generar tanto ruido por el desgaste del motor o la falta de mantención. Por eso en algunos contratos, cuando uno licita, piden maquinarias que tengan una cierta antigüedad solamente, 3, 5, 10 años máximo, dependiendo de lo que exija el mandante. Otras pueden ser más específicas y mucho más evidentes y por lo tanto mucho más estrictas, ya como es la exposición al sílice. Dijimos que el sílice o la sílice libre cristalizada puede generar enfermedades que no tienen vueltas, ya enfermedades que son consideradas de origen laboral, ¿ya? Y en este caso, las medidas que nos exige este agente que debemos tomar está establecido en el Plan Nacional para la Erradicación de la Silicosis del Ministerio de Salud. Este es un protocolo que busca al 2030 eliminar el sílice como una enfermedad profesional. No significa que la vayan a quitar del listado, sino que derechamente al 2030 ojalá que ya ningún trabajador sea catalogado como enfermo profesional a causa de esta gente. Y para ello no es que vayan a eliminar la lista, ¿cierto? No es como cuando una vez en algún momento quisieron eliminar las listas de esperas y las borraron directamente, ya no funciona así, sino que las empresas tienen que tomar las medidas de control necesarias para evitar la exposición a este riesgo, para que por consecuencia nadie desarrolle esta enfermedad a causa de esta exposición, porque la idea es que no tengan la exposición. Las medidas preventivas, ¿cierto? Van a asegurar que la protección respiratoria no significa un riesgo adicional al trabajador, en el caso anterior. Y para ello se deben seleccionar los tamaños de protección adecuados a los trabajadores. Eso de que, ay, no ocupo esta mascarilla porque me queda suelta, no, es que me queda incómoda, es que me da calor. Y todas las excusas que ponen a veces las personas trabajadoras no pueden darse en el contexto laboral. Porque como ya dijimos, dentro de las definiciones vimos que existen las normas de prevención de riesgo. Y chiquillos y chiquillas, cuando la experta en prevención de riesgo dice que esta es una medida de control o esta es una medida preventiva, es obligatoria. Así que lo que tienen que hacer es practicar y empezar a utilizarlo. Ya tienen que acostumbrarse, somos seres de costumbre. Es mejor que se acostumbren a la incomodidad inicial del uso del EPP a que después tengan que vivir con las consecuencias de una enfermedad profesional, como puede ser, por ejemplo, la silicosis, que finalmente echa a perder los pulmones de las personas y las personas fallecen solamente por tener malos los pulmones, ya con todo el resto del cuerpo y la mente buena. Así que es muy terrible, chiquillos y chiquillas, así que tienen que cuidarse. Otras de las medidas preventivas son capacitar y entrenar permanentemente a los trabajadores en el uso apropiado de la protección respiratoria, ¿ya? Contar con un lugar adecuado para guardar la protección respiratoria y también la inspección y mantención de la protección respiratoria. Esto considerando el contexto de la sílice, ¿cierto? Y en cuanto a los agentes presentes en el uso de las maquinarias, como el cargador frontal, el mini cargador, las retroexcavadoras, etcétera, etcétera, tenemos las medidas de control para evitar caídas, ciertos accidentes, atropellos, etcétera. No bajar del cargador en sectores que se evidencia la presencia del agente de riesgo del sílice también, ¿ya? No consumir alimentos al interior del cargador frontal, del mini cargador, de la retroexcavadora, ¿cierto? O de los camiones, ¿ya? Utilizar respirador de medio rostro durante la operación del cargador frontal, ya sobre todo si es que la cabina que debiera ser hermética
permite igual el paso de la gente. Utilizar antiparras durante la operación del cargador frontal. Al realizar la limpieza del cargador, mantenga el uso del EPP y deseche el uso de papel. Utilizar respiración de medio rostro durante la operación del cargador frontal y de la limpieza también, ¿cierto? Utilizar las antiparras durante la operación del cargador frontal y al realizar nuevamente la limpieza del cargador, mantenga el uso de los elementos de protección personal y deseche el uso de papel, tanto para la limpieza como la operación del cargador, de la maquinaria o la herramienta que esté utilizando, ¿cierto? Del equipo, usted tiene que hacer uso de los elementos de protección personal. Vamos con el repaso. ¿Qué normativa aplica respecto a los factores de riesgo presentes en los lugares de trabajo? ¿Se acuerdan, chicos? Será la ley 16.744 de prevención de riesgos, ¿cierto? Que crea el Seguro Social contra accidentes del trabajo. Será también la ley 20.123 de subcontratación, que rige, ¿cierto?, las normas de prevención para las empresas subcontratistas, contratistas y de servicios transitorios. También podríamos tener el Decreto Supremo 594, adicionalmente el nuevo Decreto 44, y también respecto a las normas de prevención. ¿Se acuerdan cuáles son las normas de prevención? Todas las medidas, ¿cierto? Todo lo que establece la entidad empleadora de manera sistematizada para evitar la provocación de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. ¿Qué es un factor de riesgo? Todo lo que nos puede generar un daño, ¿cierto? Un peligro, algo que pueda materializar el daño a una persona y que provoque un accidente. ¿Qué es la exposición a los riesgos? El contacto directo o indirecto, perdón, a agentes que nos pueden generar un daño. Y ejemplos de factores de riesgo, ¿pueden darme algunos? ¿Sí? ¿Quién dijo algo? Factores de riesgo, chiquillos. Físicos, químicos, biológicos. Y de los físicos teníamos la iluminación, el ruido, la vibración, etcétera, etcétera. Y finalmente, ¿qué es una medida de control? ¿Se acuerdan qué es una medida de control? Una disposición para controlar, ¿cierto? O para prevenir que estos factores de riesgo que se encuentran presentes en los centros de trabajo puedan afectarlos a ustedes, ¿cierto? Entonces, una medida de control podría ser, por ejemplo, los turnos rotativos, la incorporación de maquinaria relativamente nueva para evitar la exposición, de la vibración, el ruido, también algo que no mencionamos, la hermeticidad de la cabina para evitar que entre la gente, ¿cierto? Todas esas cositas. Hasta acá, ¿estamos claros, chiquillos? ¿Sí? Ya. Vamos con la validación de conocimientos. A continuación, les voy a dejar el QR para que puedan escanear la validación, ¿ya? Les voy a dar unos minutitos para que lo escaneen y luego, en conjunto, vamos a revisar la validación de conocimiento. Vamos a dar lectura, cosa de que ustedes ahí puedan ir resolviendo y preguntando. Bueno, no vamos a estar en vivo, así que no me van a poder responder las preguntas, no me van a poder hacer preguntas, pero se las voy a leer para que las tengan claritas, ¿ya? Mientras escaneen su código, yo mientras tanto voy acá a esperar unos minutitos, ya unos 5 minutos en silencio, no se vayan, ¿cierto? Quédense escaneando y voy a dar estos minutitos para que lo hagan y yo luego leo con ustedes
la validación. Bien, ¿están por ahí? Vamos a revisar entonces la validación de conocimiento que tienen que desarrollar. Instrucciones. De acuerdo con los contenidos revisados durante la inducción, marque con una X o en este caso selecciónela, ¿cierto? Estamos en modo virtual, pero también está la posibilidad de que algunos estén realizando esta validación de manera manual. ¿Ya? Si usted la está realizando de manera manual, es decir, a papel y lápiz, marque con una X, ¿ya? La respuesta correcta. Solo hay una respuesta correcta, chicos, ¿ya? Del compilado. Esta validación de conocimientos debe realizarse de manera individual y sin apuntes. Para aprobar debe alcanzar un mínimo de 4 respuestas correctas, con 3 o menos debe reforzar los contenidos y reaplicar la validación. Chicos, a continuación, todas las preguntas son obligatorias, ¿ya? La número 1, que es del ítem 1, digamos, y no es como la pregunta número 1, es la identificación de la persona trabajadora. Aquí usted debe completar su nombre completo. En mi caso, yo tengo 2 nombres y 2 apellidos, por lo tanto, pongo mis 2 nombres y mis 2 apellidos, ¿ya? Carla Martina Cameron García. Mi root completo, ustedes deciden si le ponen con punto y con guión, solo con guión, ahí es indiferente. Lo importante es que se fijen de que el root esté correcto, ¿ya? Fecha de capacitación, cuando ustedes vean este videito, ¿cierto? Ahí ustedes ponen la fecha en la que la rindieron. Cargo de la persona trabajadora, operador de cargador frontal, operador de retroexcavadora, conductor profesional, el cargo que ustedes estén ejerciendo, ¿ya? Área o sección de trabajo, operaciones puede ser, ¿cierto? Y motivo de la capacitación, acá chicos y chicas, lo que deben seleccionar es programa de capacitación, ¿ya? Usted no es un trabajador nuevo, no hay un cambio en los procesos de actividades, sino que estamos dando cumplimiento al programa de capacitación anual. Luego presionan siguiente para avanzar al ítem 2. Y acá ya se viene lo bueno, ¿cierto? La selección múltiple, ¿ya? La pregunta número 1 dice, ¿qué normativas rigen los contenidos revisados en la capacitación? La primera, Ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. La segunda, Ley 20.123 sobre trabajo en régimen de subcontratación. Tercera, el Decreto Supremo 44 sobre gestión preventiva de los riesgos. Y última, todas son correctas. Ahí deben responder ustedes. 2. ¿Qué es la gestión preventiva de los riesgos laborales? 1. Son las acciones que debe implementar la entidad empleadora para proteger eficazmente la vida de las personas trabajadoras. B.
¿Es el compendio de normas de accidente del trabajo? C, es un documento. D, es la matriz de riesgo de una empresa. Ahí contesta. 3, ¿qué son las normas de prevención de riesgos? A, son las leyes de prevención. B, son indicaciones no obligatorias de la entidad empleadora. C, son aquellas disposiciones que exijan la adopción de medidas de prevención y protección de los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. O D, son las causas de los accidentes del trabajo. 4, ¿qué es un factor de riesgo? A, es una condición subestándar. B, es todo objeto, sustancia, energía o característica derivados de la organización del trabajo que pueda contribuir a la materialización de un riesgo laboral. C, es una acción insegura. D, es un equipo en mal estado de conservación. 5, ¿qué es la exposición a riesgos laborales? Es el contacto directo de un agente de riesgo. B, es el contacto indirecto con un agente de riesgo. C, A y B son correctas. D, ninguna es correcta. 6. ¿Cuál de las siguientes alternativas son ejemplos de agentes o factores de riesgos? A, físicos, iluminación, vibración, ruido y polución. B, físicos, ergonómicos. C, químicos, sílice. Y D, todas las anteriores. 7. Y última, ¿qué es una medida preventiva de control? Son todas las acciones que la entidad empleadora adopta para evitar la exposición prolongada a los agentes de riesgo presentes en los centros de trabajo. B, las acciones que a veces pasan desapercibidas, tales como rotación de turnos, renovación de maquinarias o vehículos. C, en la práctica pueden ser más estrictas, como el uso de EPP por la exposición a sílice. D, todas las anteriores. Allí ustedes seleccionan alternativas correctas, presionan enviar y una vez que ustedes contesten, inmediatamente les va a decir cuántos puntos tuvieron. Este cuestionario considera también la puntuación de que hayan respondido su nombre, la fecha de capacitación, todas esas cositas, ¿ya? Así que en rigor debieran tener, si tienen todo completo, 13 puntos, ¿ya? Pero en rigor la evaluación que nos interesa de las respuestas correctas son el del ítem 2, ¿ya? Es decir, donde empieza el cuestionario propiamente tal. Bien, muchachas y muchachos, eso sería todo. La próxima capacitación que nos toca para este mes de marzo son los efectos en la salud que produce la exposición a los factores o agentes de riesgo, ¿ya? Ya van a saber entonces, o ya saben a raíz de esta capacitación, qué son los factores de riesgo, ¿cierto? Así que ahora vamos a ver qué efectos en la salud produce esta exposición. Bien, sin nada más que tratar, les agradezco mucho la atención y nos vemos en una próxima capacitación. Chaito, que estén bien.